Hola Joseph, buen ¿Qué día. tal, Gaby? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos a Acá este andamos. espacio que creamos para poder acercarle todas las cosas que nos encantan a nosotros. Las Ujú. cosas relacionadas con la astrología, la mitología y la psicología analítica. Temones, temones que cuando uno quiere abordar necesitamos estar guiados de la mano de alguien que conozca mucho, que investigue mucho y que pueda hacernos síntesis. Y Ujú. esto es por lo cual estamos juntos en Astrología Viva con Joseph, porque consideramos que hay materias que todos están interesados, pero son muy complejas. Nadie quiere ser un, digamos, estudiar psicología analítica, pero sí conocer, sobre todo para poder interpretar desde la astrología, que mutuamente se complementan. Nadie quiere ser un especialista en mitología, pero sí conocer y aplicarlo a la vida propia. Y así, y así con todo lo que estamos juntando, ¿no? Para acercar a la gente la síntesis que solo la puede hacer quien dedicó años de su vida a profundizar, a estudiar y a recabar información. Y Ujú. esta es la sorpresa que tenemos para ofrecer los cursos de iniciación a psicología analítica, de mitología y tal vez más y más cosas que van a ir surgiendo que estamos craneando con Joseph. Pero hoy, ¿qué nos convoca? El camino del héroe de Joseph Campbell, este monomito relacionado con la individuación y el paralelismo con la astrología. Ujú. Todo suyo, Bueno, Joseph. primero muchas gracias, Gaby. Ojalá sea de mucha ayuda estas palabras y esta pequeña guía que puedo ir brindando a partir de la experiencia, la lectura y el estudio. Y bueno, comencemos con el tema, ¿no? Bien. Primero, un par de observaciones sobre la cantidad de información que hay hoy en día en Internet sobre estos temas, que es gigante, es enorme, y además, al ser tan amplio, hacer tanto Jung como Campbell, hacer pensadores y estudiosos con conocimientos tan amplios, es muy fácil perderse. Lo mismo pasa en otras disciplinas como la música o cualquier cosa que vayamos a estudiar. Por ende, siempre es mejor, primero y principal, tener justamente una guía de sencillo acceso para que después nosotros podamos ir viendo y entendiendo y asociando y diferenciando la cantidad de información que hay y no estar tan perdidos. Entonces, justamente esta charla va enfocada a dos conceptos, tanto junguiano como campbellianos, digamos así, Sí, que sí. son la individuación y el camino del héroe. Primero, ¿por qué es importante esto? Porque el fin de toda, y esto también está en mi podcast con Juli, eh, sobre la individuación, es muy importante saber esto porque el fin de toda religión, el fin de todo camino místico o iniciático, es la trascendencia, el poder ir más allá de lo humano, el poder trascender las fronteras del humano. Dicho de una manera tal vez un poco más religiosa, el poder salvar nuestras almas, ¿no? Ese es el fin de toda religión verdadera. No hay ningún otro fin. El fin no es económico, el fin no es de éxito ni de gloria. Bueno, de gloria puede ser visto desde una perspectiva heroica, clásica, eh, pero el fin siempre es trascendente, siempre va más allá de lo material, de la materia, de lo mundano, siempre está más allá. Por ende, es muy importante que el abordaje de la astrología sea justamente desde lo trascendente, no simplemente para saber qué es lo que me depara el destino, o qué facilidades tengo, o cómo puedo ganar más dinero, o etcétera, sino más bien para poder entender cuáles son justamente
las herramientas que nos provee el universo para poder realizar nuestro proceso de individuación, o como diría Joseph Campbell, nuestro camino heroico. Mm. Ok, empecemos entonces. No, sí, sí, excelente, excelente. Em, ya dejando un poco en claro un poco del contenido del curso y haciendo un pequeño repaso, en el curso de psicología analítica vamos a ver en profundidad la estructura de la psique para Jung, que también es retomada por Joseph Campbell y reinterpretada por Joseph Campbell de una manera magistral y brillante. Por ende, es fundamental entender el modelo junguiano primero y principal. Y hoy vamos a tomar uno de esos conceptos. La psicología analítica tiene muchos conceptos, muchas ideas, eh, muy abarcadoras, muy universales, y por eso su complejidad. Son sencillas de entender, pero son complejas en cuanto a su universalidad, lo gigante y extensas que son, porque los arquetipos junguianos abarcan una dimensión, primero y principal, que está más allá del tiempo, que son que están más allá del presente y del pasado y del instante, eh, y además son universales, por ende aparecen prácticamente en todas las culturas. Y Ujú. justamente es eso lo que retoma Joseph Campbell al hablar del monomito, ¿no? Eh, en los estudios campbellianos, ahora yendo a Joseph Campbell, en los estudios campbellianos podemos ver, y además él lo dice, de que en vez de buscar las diferencias entre las distintas culturas, busca aquello que las unifica. Busca aquello que es propio, no de las culturas, sino del ser humano como Sí, especie. tal cual. Entonces, en esa búsqueda profunda, obviamente arquetípica, porque está más allá del tiempo y el espacio, más allá de la cultura, y es universal, encuentra un mito que se repite en diversas culturas alrededor del mundo. Y justamente ese mito universal es el monomito, que es el mito del héroe, ¿no? Tenemos una figura arquetípica que se va repitiendo y se va multiplicando y se va transformando a partir del tiempo. Hay que entender de que el arquetipo no es algo fijo, es un molde, pero que después en su devenir se vuelve dinámico y cambiante. Por ende, Joseph Campbell escribe ese maravilloso libro que, si no me equivoco, en 1949 es publicado, llamado El héroe de las mil caras, ¿no? Sí. En ese libro tenemos todo un desarrollo a nivel filosófico, a nivel antropológico y a nivel psicológico de esta figura heroica. Y cómo se desarrolla su labor en el mundo y cómo se desarrollan los distintos mitos en el mundo, eh, teniendo justamente como figura principal a la figura heroica. Ok, pero ¿de dónde viene todo esto? Obviamente que la influencia en- que tiene Jung en Joseph Campbell es única, es muy profunda también. Obviamente que Joseph Campbell ha hecho su interpretación mitológica muy profunda de la psicología de Jung y ha modificado ciertos patrones, ha profundizado en otros, como por ejemplo el concepto de la individuación. El concepto de la individuación es un concepto fundamental en Jung. Eh, es justamente el concepto que hace que la psicología analítica de Jung sea la psicología de Jung. Porque no hay otra psicología que conciba justamente este proceso como algo real, como algo que tenga un valor. Tiene un valor trascendente,
dentro de la psicología como ciencia. Entonces eso hace que muchos científicos o muchos psicólogos dejen de lado el valor espiritual que viene a traer el concepto de la individuación, ya que ¿Qué es la para Jung, individuación para eh, Jung? bueno, la individuación justamente vendría a ser un proceso en el cual el ser humano despliega todas sus potencialidades, en el cual el ser humano también encuentra un factor que es trascendente a él mismo. Eh, la individuación vendría a ser, dicho en una frase muy sencilla, lograr hacer quien uno es, porque de esa forma Dios es en uno también. Eh, por ende, la individuación es un concepto psicológico, pero también es trascendente en el sentido kantiano, en el sentido metafísico. Ese concepto ¿Otro, obviamente, no hay otro psicólogo que trate de la espiritualidad, de lo sobrenatural, de Dios dentro de uno? sí, obviamente que sí hay, pero el proceso de individuación es propio de la psicología analítica. La psicología analítica, por ejemplo, eh, hay, hay, hay psicólogos llamados existencialistas, hay psicólogos de la línea de Viktor Frankl, por ejemplo, o de la logoterapia, que pueden tener una perspectiva un poco más abierta hacia lo trascendente, pero el concepto de individuación es formulado por Jung y es propio de la psicología analítica. Y es lo que hace única justamente a la psicología analítica, que es un concepto tomado obviamente de la antigüedad, de los antiguos griegos. Eh, Bien. una noción muy platónica, muy aristotélica, tiene Jung en su construcción también del concepto de individuación. Entonces, esta obviamente tiene mucha influencia en Joseph Campbell y él lo presenta de manera mítica a la individuación, o al menos esa es mi manera de entenderlo. Eh, lo que lo hace muy rico. Lo hace muy rico porque él ve que este proceso que hizo Jung y que también hizo Campbell personalmente, porque si bien estamos hablando de conceptos, estamos hablando de mito, esto es algo que en el curso de psicología analítica va a quedar muy en claro. Y es que Jung habla del concepto psicológico del yo y Campbell habla del héroe, ¿no? Y en la astrología hablamos del sol. Y en astrología justamente, a nivel simbólico, hablamos del sol. Por ende tenemos una triada muy profunda para empezar a investigar, tanto a nivel psicológico, a nivel mitológico y a nivel astrológico. Pero empecemos por lo primero, el yo. El yo conceptualmente es un complejo y hay algunos autores que lo tratan también como un arquetipo. El yo es quien, de una manera heroica, se enfrenta ante la realidad externa, es decir, todos los acontecimientos sociales, culturales, los vínculos, absolutamente todo lo que nos sucede en nuestra vida, y además se encarga de estar en contacto con toda nuestra vida profunda, ¿no? Con toda esa vida interior, con toda la vida del inconsciente, con todos aquellos contenidos tanto de complejos, personales, como de información, dicho de esta manera, arquetípica. El yo es quien se encarga justamente de naufragar a través de la existencia con Me la encantó. influencia, con la influencia externa Naufragar a través de la existencia. y de la influencia interna. ¿Okay? Sí. Em, en una analogía, justamente dije naufragio por una cuestión mitológica, ese yo psicológico es análogo a los héroes míticos, como por ejemplo Odiseo, ¿no? Y es ahí
donde la psicología y la mitología tienen sus conversaciones y se pone muy interesante la cosa. Porque es acá, en este punto crucial, donde la mitología, tan lejana a nosotros, se vuelve personal, se vuelve cercana. Te dicen, vos sos parte de un mito, vos estás inserto dentro de una mitología personal y también colectiva. Pero empecemos por lo personal. Entonces, tanto Jung como Campbell tienden a mitologizar, a simbolizar, a utilizar esos patrones arquetípicos para dar un contexto a nuestra situación personal y a nuestra situación existencial. Y esa es justamente la belleza de estudiar comparativamente, ¿no?, el camino del héroe con el proceso de individuación y además realizar un proceso personal sobre estas temáticas eh, y empezar a reencontrarnos y a redescubrirnos. Platón decía de que conocer es recordar, ¿no? Y de cierta manera el recordar que somos héroes es recordar aquellos patrones arquetípicos trascendentes en el cual el alma estuvo en contacto en algún momento. Por ende, aquí hay todo un proceso de entendimiento teórico y también de práctica personal diaria. Qué maravilloso, porque en esta tríada con la carta natal, que cada estudiante de la escuela tiene frente, así como su herramienta de trabajo, Claro, puede ir buceando en las profundidades arquetípicas para también hacer su proceso de individuación y sin tomárselo todo tan como esto es mío, porque lo que nos lleva a esta trascendencia, lo más universal y aquello que nos abarca, es justamente a saber que estamos en un mar de arquetipos, en un sí, mar de fuerzas, que yo, mi carta, mi sol, mi luna, esa manera de verlo nos recorta mucho. En cambio, cuando lo totalmente, ampliamos a cada símbolo, lo ampliamos y entendemos que en cada momento de la vida estamos como proyectando, es un fractal de la totalidad, ya hasta nos reímos. ¿En qué mito sí, me metí? ¿Qué mito me está hace 7 años hechizando? totalmente, ¿No? Entonces es totalmente. interesante hasta reírse un poco de uno mismo. Sí, sí, qué interesante porque es justo uno de los temas que habíamos quedado también en hablar, que al final de cuentas se transformó en esto, que me pareció correcto también, es el mito de la Gran Madre, ¿no? Ah, sí. Yo te Que es doy, abrimos analizado paso. Dijimos que íbamos a hablar espontáneamente. Si querés poner un bocado de la Gran Madre, no pasa nada. Justamente no tenemos reglas. Ok. Eh, bueno, es muy interesante justamente ver al héroe en acción en los mitos y después traspolarlo de una manera no literal, ¿no? Obviamente, de una manera metafórica, de una manera psicológica, estos mitos en nuestra vida personal. Eh, Tenemos el mito de Marduk y Tiamat de la antigua Mesopotamia y tenemos el claro enfrentamiento desde una aproximación psicológica del yo contra el complejo materno, ¿no? Ujú. Para la psicología de Jung es muy importante la individuación, como dijimos. Es muy importante de que uno logre valerse por su propia valía, por su propia individualidad, por su propia subjetividad. Es importante eso. A Jung lo ve como un proceso de crecimiento, ¿no? De desarrollo psicológico. Por ende, la gran madre, que es muy interesante porque Joseph Campbell habla mucho de la madre y la primera experiencia que tiene el niño con la madre, en un momento se vuelve
devoradora, eh, se vuelve destructiva para el yo psicológico. Por ende, tiene que liberarse. Y es ahí donde entra el mito de Marduk y Tiamat, en una dimensión mitológica, a interpretar la experiencia psicológica de separación, donde el héroe tiene que sobreponerse sobre la madre, cortar la cabeza del dragón para poder desarrollar su propio reinado, para poder desarrollar su propia vida, para poder desarrollar su propio imperio, dicho de una manera mitológica, ¿no? Entonces es ahí la importancia del mito en comparación con los procesos psicológicos, dicho de una manera. Mm. Bueno, y eso era lo que quería aportar sobre el mito materno. Sí, sí, es de alguna manera eh, matar la ilusión que uno tenía de la madre, que no fue, que Claro, es una humana, no es la proyección de la madre divina y celestial que todos queremos tener. Entonces, eso es matar. totalmente. Claro, o sea, el matar vendría a ser una separación fundamental en el psiquismo que vendría a significar esto soy yo, Ujú, yo soy yo, yo soy un yo separado al de mi madre, ujú, con mis propios valores, con mi experiencia de vida. Y voy a salir al mundo justamente a encontrarme con aquello que es distinto a mí, porque el arquetipo materno no solamente es la madre física, sino también es el espacio donde yo estoy. claro. Puedo considerar una madre también a la cultura en la que yo vivo. Por ende, el irme a otro lugar es un desapegarme de esa madre, justamente que me proveyó el lenguaje, que me proveyó símbolos, que me proveyó una música, eh, una experiencia, una manera de relacionarme con la gente que me rodea. Y el irme justamente de ese seno materno cultural también sería una especie de cortar, ¿no? De ir en contra de ese complejo materno. Mm. Sí, y Se lo creo que el puede ver de una viaje manera heroico, multi... perdón, Sí. No, no, digamos, seguimos. el viaje heroico también incluye reconocer esos patrones que nosotros vemos en nuestra madre o en lo que proyectemos, reconocer que el arquetipo en esencia de aquello que vemos afuera en nuestra madre está en nuestra carta natal, está en nuestra semilla cósmica. Totalmente. Entonces, Totalmente, sí. ver que si Sí, mi ese es madre es otro, violenta, porque es tengo una otro. luna con Marte, Ujú. tengo que tratar de entender el arquetipo, el símbolo de luna en conjunción con Marte, que Totalmente. dio una madre violenta en la experiencia de mi vida. Pero ¿qué hago yo con mi Marte? Claro. Sí, sí. Claro. Eso es ser lo que viniste a hacer, Luna Marte. Por ahí sos Luna en Piscis conjunción Marte. ¿Qué viniste a hacer? Luna en Piscis conjunción Marte. Venís a ser quien viniste a ser, o sea, esa experiencia que está simbolizada en la carta. Totalmente. Justamente releyendo en los textos de astrología, eh, la astrología nos da como un marco mitológico, ¿no? Muy amplio. Nos da ese marco mitológico para la indagación y para la amplificación de nuestros temas míticos. Qué Eh, maravilloso. es muy claro justamente en el ejemplo que diste, Marte y Luna, ¿no? Es Sí, como eh, el arquetipo de la madre dotado también de una energía marcial muy que puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero lo pensemos desde el punto de vista negativo. Puede ser una madre muy devoradora, una madre totalitaria, una madre violenta, justamente.
Obviamente, como dijimos, los arquetipos, si bien son trascendentes y están más allá del humano, también son instintivos y son humanos, son muy humanos muchas veces. Eh, y están afectando a la conducta constantemente. Mm, Por ende, si nosotros estamos en una situación violenta, lo más importante es poder salir de esa situación. No quedarnos simplemente con la metáfora o la alegoría de no, que no. sí, esto y el otro. Sino se sale de la situación como sea, con ayuda, y se termina con esa situación. Y luego se puede hacer también un trabajo de introyección, un trabajo simbólico, un trabajo imaginal, para poder transformar esos patrones en algo positivo, en algo creativo. Justamente Jung le daba un valor positivo al símbolo y un valor creativo al símbolo, porque el símbolo no es algo fijo, algo estático, sino es algo que crea, algo que está en constante movimiento, que en su pluralidad crea sentido. Entonces, el verlo en la carta, el verlo en la vida de uno, es muy importante, porque nos ayuda justamente a contextualizar nuestra situación, poder tomar medidas muy importantes en lo físico, en lo inmediato, y también poder trabajarlo en lo interno, ¿no? Eh, yo a veces veo que en la psicología analítica se da por hecho muchas cosas y hay gente que tal vez tiene situaciones complicadas y que hay que tomar acción, ¿no? Por eso también me gusta esta aproximación campbelliana del mito que es yo vivo el mito. Yo tengo la experiencia del mito en este momento. O sea, no hace falta irme al Tíbet o no hace falta estar rodeado, no sé, de gurúes de la India para experimentar la espiritualidad. El mito es ahora en el momento y se toma decisiones ahora y en el momento con lo que nos sucede. Mm, mm. Sí, sobre todo abordar la pureza en sí del arquetipo, porque Marte en sí es una conciencia, ese planeta es una conciencia, es energía pura, que se Ujú. manifestó de forma violenta, fue una manifestación. Y yo ahora tengo la Totalmente. gracia de contar con mi Marte como para transformar y crear algo distinto. Pero bueno, es todo un proceso, porque a priori uno niega el Marte, ¿no? Claro, Bien. totalmente. Pero siempre se presenta como destino, como diría Jung, ¿no? Siempre se presenta como destino, sí. Por ende, es importante trabajarlo internamente. Obviamente que cada uno está en su proceso y muchas veces uno dice, che, pero no puede ser que siempre se presente la misma situación o el mismo Mm. tipo de gente y cambias de entorno y es lo mismo y vas por acá y es lo mismo. Y vos también buscás internamente cambiar de actitud y por más que vos cambies de actitud, no funciona. Yo creo que ahí entra el valor de lo imaginal, porque lo imaginal es lo que se le escapa muchas veces a la vida cotidiana y a las experiencias cotidianas que tenemos. Entonces, el transformar lo imaginal desde la astrología es una gran herramienta, ¿Cómo porque tal vez sería esa, lo imaginal? ¿qué sería lo imaginal? Mm. Ok, lo imaginal vendrían a ser todas esas estructuras inconscientes dotadas de imágenes que dan forma justamente a nuestra vida, a nuestra conducta. Eh, por ejemplo, James Hillman, que es un post-jungiano, eh, su materia prima de trabajo a nivel clínico y a nivel filosófico y a nivel psicológico es la imagen, es el plano imaginal justamente, que es dicho de otra manera, es el mundus imaginalis, es como un mundo de imágenes, lleno de imágenes. Eh,
de imágenes de todo tipo, ¿no? De imágenes de la tierra, de imágenes del cielo, de imágenes sagradas, divinas. Eh, por ende, yo noto de que la astrología arquetipal, te da esa perspectiva. Te da la perspectiva de que el mundo tiene un alma colmada de imágenes. Y que esas ¿Cómo accedemos imágenes, a esas imágenes? ok, bueno, una de las técnicas planteadas por Jung, primero y principal, y también esto es un tema muy recurrente en la manera de exponer los mitos que tiene Joseph Campbell, es a través del sueño, a través de la vida y de la experiencia onírica. El sueño, como diría Freud, es la vía regia hacia lo inconsciente, ¿no? Eh, en una interpretación más junguiana vendría a ser la vía regia hacia el inconsciente colectivo. Y tal vez James Hillman diría de que es la vía regia hacia el mundus imaginalis, hacia el mundo de las imágenes. En el sueño se presentan las imágenes arquetípicas. Obviamente, siempre adaptadas a la imaginería subjetiva y personal, ¿no? Joseph Campbell dice que el origen de los mitos son los sueños y que las mitologías son sueños públicos y que los mitos y que los sueños son mitologías privadas. Muchas Ujú, veces lo dice claro, así. sí, Eh, espectacular. por ende, la experiencia con la imagen en primera instancia tiene que ver justamente con el sueño. ¿Y vos crees, Joe, que nuestro curso de iniciación a la psicología analítica y esta saga de dioses y diosas que estamos creando va a permitirnos acceder a esas imágenes? Porque muchos no soñamos, no recordamos, mejor dicho, tenemos Sí, dificultad. ¿Existe una posibilidad que estos cursos que estamos armando nos lleven por este camino al mundo imaginalis? totalmente. Sí. En mi experiencia también me di cuenta de que el inconsciente se nutre a partir de los símbolos. Y entre más contactos con símbolos, el inconsciente va a empezar a asimilarlos y a intentar comunicar a través de esos símbolos. Por ende, la lectura de la mitología o el tener un diccionario de símbolos no para encontrar el significado como un signo, ¿no? No, claro. Sino para nutrirnos de esa simbología, el ver las imágenes, el conocer el origen de las imágenes, el ver cómo se desarrollan en el arte, en la literatura, todo eso nutre no solamente a nuestro yo de cultura, sino también nutre a nuestro inconsciente como si fuese literalmente Magia. sí, es mágico por un lado y es también muy Es mágica. natural. Leer a Jung, por ejemplo, vos de cajón te va a empezar a cambiar todos los recuerdos de los sueños. Los sueños, es una locura. El tema Sí, es sí, que Jung es difícil de comprender, es difícil de leer, por eso me encanta este espacio porque vos nos ayudás a traducir de manera más simple, ¿no? claro, pero es Pero produce eso. totalmente, sí, es como, hablando un poco de imaginación activa, que es la segunda manera de trabajo con las imágenes, ¿no? Jung decía de que la imaginación activa no solamente es un método científico, sino también es una actitud hacia las imágenes del inconsciente. Es Ah, una manera de recibir a la imagen en uno, dicho de una manera metafórica, ¿no? Es una manera como de darle espacio a ese Dios que viene de aquel mundo trascendental. Eh, entonces sí, es muy importante la actitud y cuando uno va hacia la lectura de los sueños o de libros rojos o de diccionarios simbólicos o de la mitología,
uno se empieza a nutrir de todo eso y además empieza a abrir, empieza a suceder esta apertura, esa actitud que es muy importante tener, no solamente conocer, sino también tener esa actitud de apertura hacia lo inconsciente Mm, y hacia lo trascendente. Porque lo trascendente, como dice tanto Jung como dice Campbell sobre Dios, es una experiencia que se sabe a través justamente de la experiencia. ujú. Sí, sí. Hay que transitarlo, hay que hacerlo carne, hay que vivirlo, hay que naufragar, hay que flotar, todo, todo, Claro, claro, todo. claro. Por eso el mito de Odiseo tiene para mí tanta importancia Espectacular. simbólica en el mito del héroe, porque Sí, justamente un héroe griego que está perdido en medio del mar y que le pasan muchísimas cosas. mucho. Todo un odisea justamente, ¿no? Y se dormía cada 2 por 3, Dios mío, a mí me encantaba esa parte, cuando se dormía, se distraía y pasaba de todo. Sí, es realmente interesante. No quiero entrar en el tema No, porque no, nos vamos a podríamos desviar. desviarlo mucho y Mm, estamos con las imágenes, ¿no? dale. Entonces, el entrar dentro o el recibir, me gusta más esta postura, esta idea de recibir a las imágenes del inconsciente, es también una actitud heroica, ¿no? De intentar conocer aquello que está más allá de lo que la conciencia conoce. Muy bien, muy bien. Eh, por La eso se me actitud hace heroica fundamental, frente. claro, Mm, se me hace fundamental que el abordaje de la astrología, de la psicología, de cualquier mm. actividad hacia lo trascendente sea desde una actitud heroica que busque la trascendencia, porque es ahí donde las cosas suceden. Al menos desde mi experiencia fue así. Por ejemplo, Eh, vamos a ponerlo en una imagen del mandala astrológico. Iniciar el ok, viaje del héroe, ¿no? Podemos iniciarlo desde el ascendente. Es sí, sumergirnos a esa experiencia del símbolo que tengas en el ascendente. Vamos a ponerle Aries, que es nuestros ascendentes, los tuyos, el tuyo y el sí. mío. ¿Y cómo sería la actitud heroica frente al ascendente y lo que allí hay? Eh, la actitud heroica, no, no entendí bien la La pregunta. pregunta. La actitud heroica Sí, frente a sí. las cosas que me trae la vida, que yo lo veo afuera, la Ah, actitud heroica de ir a interpretar como parte de mi camino de individuación aquello ahí está. que me ocurre. O sea, me ganan de mano siempre. Siempre llego tarde, digo, con el ascendente en Aries, ¿no? Me tengo que animar y pierdo la oportunidad porque me quedo como muy demorada, ascendente en Aries. ¿Cuál es la Ujú. actitud? ¿Cuál es el viaje heroico frente a algo puntual, que es la velocidad con que la vida me presenta cosas y yo quiero tener todo prolijito y ordenadito antes de embarcarme y Aries dice, no era así. ¿Cómo sería? Bueno, ahí entramos en algo súper interesante que es justamente, ¿no? El asociar los signos a distintos mitologemas. El mitologema teóricamente tendría a ser lo mismo lo mismo perdón, me trabé. El mitologema, igual que el mito del héroe, es como un patrón arquetípico que se da en las mitologías, ¿no? Y en mi estudio veo de que justamente cada signo del zodíaco tiene su propia mitología, y eso es algo impresionante. Por eso hablamos de la ampliación, ¿no? La ampliación Total, total. de ampliar el significado del ascendente. Total. En Eso conjunción con sería lo psicológico. heroico, eso sería heroico, Totalmente. porque En lo otro es, conjunción te con dan lo... una solución, ¿no? Cuando uno Totalmente. hace coaching o hace algo, te dan una solución para ponerte en acción y para superarte y demás, pero yo no sé si eso no es
cosmético. Ah, ok. Lo Claro, sí. heroico es ampliar, incluso ver lo desconocido de Ampliar. Aries para tu conciencia. Totalmente. Entonces, volviendo, y si no me equivoco, justamente el mito de Aries es el del vellocino de oro. No me voy a poner a ampliar justamente ahora porque nos lleva a otro lugar, pero ahí tenemos un mito justamente, que tiene que ver con el signo de Aries, que tiene que ver con el ascendente Aries, con el nativo con Sol en Aries y tal vez con la Luna en Aries. Ujú. Por ende, desde mi interpretación, la experiencia heroica de un nativo en Aries o ascendente Aries va a tener que ver con patrones arquetípicos asociados a la lucha, a la batalla, al polemos, a la polémica, al, al- a la individualidad, porque Aries también, hay que acordarnos de que el Sol en Aries está exaltado, por ende, eh, al menos en lo que yo noto, el ariano tiende hacia la individualidad, al hacer su propio camino, al tomar las propias iniciativas surgidas de lo inconsciente, al enfrentarse justamente a los obstáculos. Yo noto de que el arquetipo heroico tiene mucha relación con el arquetipo marcial. Son guerreros por naturaleza. Por ende, creo que el ascendente Aries o el Sol en Aries están muy asociados con el arquetipo heroico, en su lado marcial, en su lado guerrero. Por ende, su individuación probablemente tenga que ver con la lucha, Ujú. con el defender una idea, con el defender su vida también, puede ser. Ujú. Ujú. Y esa es la interpretación que yo haría, por ejemplo, del arquetipo marcial y el ascendente o nativo en Aries. Sí, y el recorrido, porque el viaje implica la inclusión de todo lo demás. Claro, Como totalmente. Aries va a ir recorriendo Tauro, Géminis, Cáncer, como va a ir recorriendo todos los Sí, arquetipos para claro, lograr la inclusión. Eso es lo más claro, complejo, la unidad, totalmente. Sí, reunir. porque justamente el guerrero comienza en Aries, pero claro, va teniendo sus transformaciones, así como Hércules tiene sus transformaciones a través de sus 12 trabajos. Mm, Eh, Justamente el fin del trabajo de Hércules es la apoteosis, cuando él puede llegar al Olimpo. ujú, Ahí hay un claro mensaje de individuación, hay un símbolo de trascendencia, hay un ujú, símbolo mitológico de lo que está más allá justamente de lo humano. ujú, Y es muy importante tener claro eso y también lo que vos dijiste, Gaby, de que el héroe se va transformando casa a casa, va teniendo una mutación, va ujú, teniendo una transformación interna. ujú, Y bueno, justamente la carta natal nos va a ayudar a expandir y darle un contexto significativo a la vida de cada uno. ujú, ujú. Totalmente así. Bueno, continuemos con nuestro viaje del héroe. Bueno, wow, muchas cosas, muchas cosas. Ujú, A ver, hablamos, para que haga un raconto porque hablamos de muchas cosas. ujú. Hablamos de individuación, hablamos del viaje del héroe, lo asociamos a la astrología. Tal vez Em, siempre me gustó hacer este ejercicio, pero nunca lo terminé de Astrología. hacer completo. La Sí, relación de los estadios, de los 12 estadios del mandala con ajá. el viaje en sí, ¿no? Que es el viaje con sus distintas etapas, ¿no? Y ¿Te gustaría relacionar, estaría bueno. ok. Em, el tema es que para que yo pueda hacer eso,
me tendría que leer de nuevo todo. O sea, tendría que entrar de nuevo en estudios astrológicos que no lo estoy teniendo en este No, pero momento. vamos entre los dos. Vamos, Y, empecemos por el primer paso del viaje del héroe. Y lo tratamos de ir como bueno, combinando con la astrología que yo la tengo bueno, bien, dale, bien en mi mente. dale. Bueno, El llamado. eh, dale. Empezá vos y yo voy Empezando por agregando el como... llamado, ¿no? El llamado, Ah, cuando la persona es llamada a la aventura, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, el llamado a la aventura es desde cualquier arquetipo zodiacal, es en el área que corresponda o en el signo que corresponda, el llamado a la aventura es hacer algo fuera de lo que vos estás seguro y acostumbrado. Entonces puede ser desde totalmente, Aries que te llamen y te digan, vamos a hacer un emprendimiento, te venís que lo tenemos que lanzar mañana. Es un llamado a la aventura, ¿no? Eh, totalmente, claro. claro. Entonces ahí es donde va a ser todo ese proceso de negarse a hacer caso a este llamado, de rechazar la llamada, ¿no? Entonces es Totalmente. interesante ver En, desde cada símbolo de la carta natal cómo se pueden presentar los llamados y cómo los podés rechazar, porque prácticamente tenemos argumento para todo. No es mi momento, estoy con otro asunto, me falta plata, me falta tiempo, es decir, todo tipo de argumentos para justificar por qué rechazamos la llamada. totalmente. Además es el punto crucial porque es donde inicia la aventura o no. Eh, y además la llamada vuelve a ser en algún otro momento. Ujú, Bill Moyers en entrevista con Joseph Campbell le pregunta justamente a Joseph Campbell si el héroe es consciente de lo que está haciendo o accidentalmente cae en la aventura. Y Joseph Campbell dice que muchas veces son ambos, que muchas veces el héroe puede tomar la decisión de voy a hacer este camino heroico, voy a tomar estas decisiones, me voy a someter a estas pruebas y así llegar a su objetivo trascendente, o muchas veces el héroe anda por ahí perdido, totalmente, ¿cómo se puede decir? Ingenuo de muchas ¿no? cosas y Hay le parte sucede muy algo que lo inconsciente, transforma. hay parte muy inconsciente, uno se mandó y es parte también de Totalmente, mandarte aunque no tengas todo claro y ver, bueno, a ver, totalmente. yo estoy, sí, es bien Es del como, ascendente eso, cualquier ascendente tiene que ver con esta parte que totalmente, reactiva también y está bien. totalmente. Sí, es que sucede. No, no hay otra manera. Es como dice Jung, tal vez que en esa ingenuidad uno es inconsciente de que es un héroe. Ujú, Entonces se te presenta como destino. Está en uno si lo quiere tomar o no. ujú, Por ende es un punto crucial, muy importante. Recomiendo, igual esto se va a hablar mucho en el curso, ver las entrevistas de Joseph Campbell que se llaman El poder del mito. ujú, ujú. eh, Porque él desarrolla toda la mitología heroica, le da un sentido muy práctico, muy experiencial y ideas realmente muy profundas sobre el mito y el héroe. Ujú, ujú, ujú. Así que Bien. bueno, claro, tenemos ahora el inicio con el ascendente y casa Ujú. uno, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, todo aquello que nos trae la vida, ¿no? Como para Claro, embarcarnos en una aventura de la cual no tenemos ni cinco de ganas en el nivel consciente. Pero bueno, el llamado está, totalmente. ¿cierto? El llamado Está. está. Bien. Ay, qué interesante porque uno, después de tener hasta en cierto punto fe en esto al principio, porque después se vuelve certeza a partir de la experiencia, puede notar, ¿no? Esos llamados que muchas veces
son totalmente imprevistos. Sí, no, total, Y cuando total. uno entra en la aventura y dice, che, qué loco, es generalmente eso cuando la gente, muchas veces, no me acuerdo quién me contaba algo sobre poesía, de que nunca había en su vida pensado escribir poesía y que estaba escribiendo poesía y que le estaba yendo bien y le encantaba. Eso sin duda tiene que ver con algo arquetípico, heroico, Sí, que está sí. más allá de nuestras posibilidades que nosotros consideramos posibilidades. Sí, y esto de poder sostener el deseo, porque todo ascendente, arquetípicamente Aries, tiene un deseo, y poder Totalmente. sostenerlo, porque esta llamada a la aventura no viene casualmente, no viene para nada casualmente. Es algún deseo tuyo, tu campo energético, que trae esta invitación al llamado a la aventura. El propio miedo hace que yo lo rechace, pero cuando lo acepto, yo sé que va a haber ayuda. Totalmente. Es Y la así. ayuda de mano de un mentor, de lo que fuere. Pero el Sí, deseo hay que mantenerlo vivo, más allá de las inclemencias que pueda tener en el viaje. sí, Entonces ahí es donde yo veo todo el recorrido desde lo arquetípico ariano, luego taurino, luego de la duda geminiana, ¿no? Y ver que va a haber momentos en donde están todos tipos de problemas y desafíos y pruebas de todo tipo, pero vienen aliados. Nosotros tenemos totalmente. que Sí, considerarlos aliados y vienen los enemigos y viene todo lo que es la vida humana hasta sí, meterme en el lugar más complejo, ¿no? Que es el acceso a la caverna. totalmente. Qué interesante todo lo que decís porque este deseo íntimo que tiene uno, volviendo, y esto es muy loco porque fue algo que nosotros dos teníamos en común, esta frase de Joseph Campbell de persigue o busca tu Sí. felicidad, ¿no? Follow your bliss, sí. Follow your bliss. Es muy interesante porque esa felicidad también es un designio sagrado de los Mm, dioses. ujú, ujú. Y sí, Y eso también se totalmente. puede ver en en la carta natal. No, no, totalmente, totalmente. Pero Y hay eso es súper una importante, esencia. Mm, totalmente, porque ese viaje del héroe va motivado por un deseo que es personal, pero que al mismo tiempo tiene que ver con lo arquetípico. ujú, No es un capricho. Esto lo digo porque desde otro tipo de ideologías, primero y principal, esto no es una ideología, es una mitología, que es muy distinto a una ideología. Una ideología es algo cerrado con respuestas a cuestiones muy sencillas. ujú. Eh, Me acuerdo hay una canción de Pedro Aznar que dice, ideología, quiero una para vivir, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con una mitología que es completa y es amplia y evoluciona, ¿no? Mm, ujú, Y cambia. Bueno, en este caso, el deseo personal de uno es muy importante porque tiene que ver con la esencia arquetípica de uno también. total. Tiene que ver con el camino del héroe. Por Ujú, ende, sostener ese deseo es también hacernos responsables de nuestra propia existencia. ujú, Es decir, vamos a avanzar sobre eso porque es importante para mi desarrollo psicológico y para mi desarrollo espiritual. ujú, Eh, y es magnífico verlo en la astrología desde una perspectiva tan amplia ujú. eh, y muchas veces súper certera y literal en muchos sentidos. Eh, Total, totalmente. Sobre todo ese espacio de encuentro con la sombra, ¿no? Bien Totalmente, sí, junguiano, que es muy plutoniano, Jung, muy plutoniano, muy de ir a la sombra, muy de ir a la sombra. Y realmente ahí está la desilusión completa de lo que creíamos que era yo y el mundo, ¿no? Porque aún totalmente, las personas más amadas y más queridas tienen una sombra que por momentos me frustra y te sí, lleva a hacer un proceso, esa caverna que yo diría que es Escorpio, Plutón y la casa 8, el estadio 8. totalmente. Es Y es cuando, tremendamente así. Mm, sí, es como cuando Buda sale de su palacio, impulsado justamente por una inspiración divina. Él no quería estar en su palacio rodeado de todas las
comodidades del mundo. Obviamente que está hablando metafóricamente de dos cosas, ¿no? Está hablando de el espíritu que decide encarnar en la tierra y está hablando de él como un joven que lo tiene todo, pero quiere conocer aquello que está más allá de su palacio y sus comodidades. Y ahí justamente entra esta experiencia que decís vos, de ese encanto del mundo, ¿no? De poder Sí. observar el mundo en su cualidad más oscura. Y En- a la gente más querida que nos muestra su rostro, y ese es el verdadero amor, de abarcar esa totalidad porque es la que nos lleva a encontrarnos con nuestra propia zona oscura, esa caverna. Totalmente. Esa caverna para mí es la parte más creativa del viaje, la más compleja, pero la más transformadora, ¿no? Totalmente. Bueno, tanto Jung como Campbell coinciden de que el héroe tiene que sufrir un descenso, Sí. lo que los griegos llamaban catábasis. Ujú, ujú. Es un descenso hacia lo infernal, hacia lo demoníaco, que lo podemos ver en una obra magnífica, ¿no? Que es la Divina Comedia de La Dante, de- ¿no? Un descenso hacia los infiernos, hacia el infierno arquetípico, ¿no? Hacia las profundidades del ser en uno y también del ser en el mundo. Sí, total, Eh, total. y justamente es lo que muchas veces Jung pide a modo de salvación de la raza humana, porque Jung dice de que el fin del mundo está en las manos del ser humano. El ser humano es extremadamente peligroso a tal punto de que puede destruir el mundo 4 veces. Mira. O sea, Entonces, él en medio de las guerras estuvo ahí haciendo todo en medio de las bombas, qué loco. Eso siempre me totalmente, impresiona un ¿no? montón. Sí, Jung vivió en ese periodo, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, donde en su trabajo psicológico tiene fantasías sobre lo que podía llegar a pasar en Europa. Ujú. Es muy interesante eso. Jung se toma muy en serio sus fantasías. Eh, y, y bueno, volviendo a lo del héroe, el héroe, claro, necesita un descenso, necesita un entrar en contacto con lo oscuro. Obviamente eso tiene relación con Scorpio y la casa 8 sin duda. Eh, y como este proceso es integrativo, eh, el reconocer la casa 8, el reconocer la oscuridad, el reconocer lo infernal, es Ujú. totalmente obligatorio para poder ver la luz. Te hago un paréntesis con una duda que dije, le voy a preguntar a Joseph. El Sí, arquetipo tiene una parte instintiva y una parte sí, espiritual. ¿Querés desarrollarme sí, un minutito eso? Para entender un poco también cómo es la polaridad acá. sí, es complejísimo, es un tema súper complejo. Eh, bueno, dentro del curso está desarrollado, va a haber una clase sobre instinto y arquetipo. Pero lo llevemos a algo súper explícito y súper claro. Es un libro que a mí me gusta mucho, eh, que es de James Hillman en realidad, donde habla sobre la pesadilla y sobre, dicho de una manera psicoanalítica, la pulsión sexual, ¿no? Ese instinto sexual. Campbell, de cierta manera, perdón, Hillman, hace una interpretación mitológica del instinto sexual y pone a un arquetipo, con un arquetipo representando justamente ese instinto natural, ese instinto sexual, instintivo, para desarrollar su trabajo psicológico y mitológico. Justamente el dios que utiliza es el dios Pan, el dios griego que, bueno, que toca la flauta, que vive en los bosques, que Los persigue justamente a bosques, las ninfas. a las ninfas, Bueno, las hacía entrar sí, en pánico. bueno, justamente explica, diste
en la palabra clave de que la pesadilla justamente también es una manifestación instintiva de aquel arquetipo de Pan. Entonces, acá podemos ver la región instintiva del arquetipo a nivel sexual, a nivel natural, a nivel naturaleza pura. Podemos ver la dimensión imaginal simbólica a partir del dios Pan representado simbólicamente Sí. y que se mueve dentro de las dimensiones mitológicas, y como arquetipo primordial, porque el dios Pan no solamente era instinto sexual, sino que en los mitos órficos se lo llega a considerar de que el dios Pan es absolutamente todo, todo es Pan, todo es una representación del dios Pan, y justamente la palabra Pan es como totalidad, ¿no? Claro, Entonces, ahí tendríamos como las distintas capas de dimensionalidad del arquetipo, en claro. su nivel teológico, en su nivel simbólico, anímico, y en su nivel más básico, en lo Básico. sexual, en lo Sí, 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 instintivo. sí. Sí, Y sí, sí. también recomiendo leer ese libro que es muy crudo, es extremadamente crudo, explícito. Hillman habla de cosas muy fuertes en ese libro, entonces queda como muy explícito la dimensión instintiva, ¿no? Instintiva del arquetipo. Del Claro. arquetipo. Sí, Es, creo, no, no, es nuestro gran dilema. Qué tremendo, ¿no? Que seamos humanos con estas dimensiones tan instintivas y tan caóticas también. totalmente. ¿Qué tiene que ver justamente con la sombra, no? Sí, todo esto es la caverna, todo esto acontece en la caverna, donde morimos y resucitamos, digamos, ¿no? Ujú. Y después el retorno transformados, Totalmente, que justamente los retornos también son para volcar todo esto que estamos haciendo a la comunidad. Cada cosa totalmente. que hacemos es para ofrecerla. El sacrificio del héroe, sí. Ujú. El sacrificio del héroe es justamente el ofrecer una nueva experiencia vital al mundo, a la comunidad, al ser humano como especie. Ujú. Eh, por ende, uno en la búsqueda de la subjetividad encuentra lo colectivo también. No, total. Pero bueno, eso es lo propio, desde Aries, pasando por Libra y luego terminando en Capricornio, Acuario y Piscis. Es Y la Piscis, sociedad, el colectivo y la totalidad. Terminamos totalmente. siempre ofreciéndonos en sacrificio. Digo, el mandala astrológico es bien el camino del héroe, Totalmente, de sí. principio a fin. Sí, Y creo que lo podemos aplicar en cada acontecer, en cada cosa, ¿no? Cada proyecto nuevo, cada todo tiene el mismo esquema, la misma estructura. totalmente. Vale Totalmente. para todo. Se aplica clínicamente. Ujú. Al menos en técnicas que he estudiado, se aplica el viaje del héroe, por ejemplo, a un problema que tenga yo, cualquier, o a un proyecto, como dijiste. A ver en qué estadio de este viaje arquetípico me encuentro en este momento. Ujú, ujú. Por ejemplo, podemos estar empezando en la llamada, podemos estar retornando, podemos estar en el medio, en la gran batalla. Eh, Mm, es muy interesante con la astrología, con la mitología, poder observar nuestras vidas en patrones universales. sí, pero eso es ¿No? clave, observarnos en patrones universales, porque si no quedamos atascados en nuestra pequeña caverna, donde hacemos Totalmente. un drama como si este drama no existiera universalmente, porque en esa universalidad es donde encontramos la asistencia, no quiero ponerlo afuera, la universalidad adentro nuestro, ¿no? Totalmente en el corazón. Sí, sí. Claro, es totalmente distinta la mirada cuando uno ve desde el modo mito. ¿En qué mito me quedé atrapado? Porque el mito es universal Sí, y nos sí, sí, saca de eso es ese otro. lugar tan autocentrado y autorreferente y dramático, ¿no? Totalmente. Sí, lo arquetipal, bueno, ese es otro aporte de Jung, ¿no? Eh,
Freud decía de que él había abierto una herida narcisista en la cultura al decir de que el yo no tenía tanta importancia, sino más bien era el inconsciente el que domina, ¿no? Al Mm, yo. Bueno, en este caso es lo mismo, porque... Y es muy sabio lo que hizo Jung. Él ubica el yo dentro de una cosmología mm. y dice, el yo es parte, no es el todo, no es la totalidad. Eh, y justamente, Gaby, lo que vos decís, que me parece súper interesante, es de que la astrología no quede en en esa pequeña cotidianidad, No, que no quede atascada ahí, porque si queda ahí, es imposible el proceso de algo que vaya más allá de uno. totalmente. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso quiero que en mi Totalmente. escuela esté Jung, que estén los mitos. Siempre estuvo, porque la astrología que Sí, obvio. hacemos es junguiana, pero que tengamos la claridad de ciertos conceptos para poder hacerlos carne, de Ujú. verdad. Sí. Y que Así la que, importancia personal disminuya, ¿no? Hay demasiada importancia sí, personal, demasiado yo. Y estamos metidos en un juego de arquetipos y de fuerza que nosotros venimos a darle la forma y creemos que somos únicos, totalmente. como creernos que somos únicos en el universo, ¿no? También eso, ¿no? Es Me ridículo. acuerdo justo en el instituto donde yo estudié psicología analítica, que vos lo conocés bien, Gaby, Sí, sí, sí. había una Ahí. profesora que decía de que no había otra especie de vida que no sea la humana. No, claro, tremendo. Bueno, justamente la psicología analítica, al descubrir el universo dentro de uno, amplía los márgenes de posibilidades de lo que es la vida en sí. Y eso es una postura ética también, porque eh, si todo está colmado de conciencia, yo ya no puedo pensar de la misma forma al animal, no puedo pensar de la misma manera al árbol, no puedo pensar de la misma manera al río. Todo tiene un valor ontológico, todo tiene Ujú, un valor sagrado de cierta manera. ujú, ujú. Y eso amplía las posibilidades y justamente saca del centro al yo, porque es Sí. un yo en coparticipación con los entes, digamos, en coparticipación con todo lo que existe. Ujú, Al afirmar de que no existe vida más allá que el ser humano, está ujú, reduciendo la psicología a un solo punto, ujú, totalmente egocéntrico, ujú. eh, del ser humano y totalmente pobre. Y es triste justamente que Mm. dentro de un espacio donde se tendrían que abrir las posibilidades del yo, lo encierren cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es muy perturbador también, ¿no? Quedarse así al devenir, donde sabemos tan poquito. Es muy perturbador, que sabemos poco, y bueno, por eso a veces reducimos y hacemos recortes. Bueno, no sé, Joseph, si tenés algo más que tenías planeado contarnos, si no, creo que como hicimos un recorrido Sí, muy interesante, por cierto, y sobre todo transmitiendo la mirada que tenemos hacia todo lo que vamos a estar haciendo en este año, ¿no? sí. No, Gaby, yo creo que está todo dicho. Realmente Ujú, disfrutó mucho la charla. ujú. Eh, Yo también. Estuvo muy bueno. Eh, y creo que este curso de psicología analítica, eh, lo que viene a aportar tal vez a toda la información que se puede obtener por internet, es esto, ¿no? Un sitio donde tiende todo a la síntesis y además tiene un orden muy riguroso Ujú, y que eso sirve mucho como guía para la conciencia, ujú, para poder entender de manera progresiva y de manera profunda también estos procesos, estos conceptos
y que luego de haber tomado el curso podamos afirmar de que, como dice Jung, podemos ser en el alma, ¿no? Podemos ver a partir del alma, podemos vivir a partir del alma. Mm, Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que apuesto a sí, conseguir. totalmente. Eso lo que apostamos, inclusive para todos los que estamos estudiando astrología, poder tener esta retroalimentación con la mitología y con la maravillosa psicología analítica, para poder aún más ampliar el símbolo, Ujú, ampliar la mirada del mapa, el mapa de la psique, que es la carta natal, ujú. y poder viajarla, hacer el viaje heroico de eso que estamos llamados a ser. Así Bueno, es. nos vemos muy pronto. Gracias, Joseph, que tengas un lindísimo día y a todos muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas Nos gracias, vemos muy Gaby. prontito. Chao, chao.